Los perfiles más autoritarios no se sienten cómodos cerca de la ciencia. En Estados Unidos hemos llegado al extremo de que se han metido debajo de la alfombra estudios que no le han gustado a la administración de Trump. Y los 3 estudios escondidos debajo de la alfombra porque no le gustaron los resultados a la administración. Entonces, efectivamente, estamos llegando a un punto en que el autoritarismo está negando la realidad, lo que es tremendamente peligroso porque en el caso de la crisis climática, negar la realidad nos va a meter en un montón de problemas. Yo creo que era tan curioso como cualquier niño de mi edad. Yo creo que la gran diferencia fue el entorno. Mi papá es técnico electrónico y en la casa había muchísimas herramientas. Había unos osciloscopios gigantes, me acuerdo, esos antiguos, y yo imaginaba que era un avión y me ponía una silla en la cabeza. Pero el momento clave que yo he podido revisar en mi biografía fue la revista Muy Interesante. En el año 88, 89, yo estaba en octavo, primero medio, leí un artículo sobre ingeniería genética y me voló la cabeza. Fue tan fuerte el impacto que yo me acuerdo que no hablaba de otra cosa. Un cabrón chico de 13 años y hablaba de eso. Yo quiero ser ingeniero genético. Y yo pasé toda la media convencido de que iba a ser ingeniero genético. Y llegué a cuarto medio, di la prueba de aptitud académica en esa época. Y para mi sorpresa, la carrera de ingeniería genética no existe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Columnas. En un contexto marcado por la proliferación de noticias falsas ligadas a la evidencia científica y también el debate sobre el financiamiento de la investigación en Chile, la comunicación científica adquiere una relevancia cada vez mayor. La necesidad de conectar el conocimiento generado en laboratorios y universidades con la ciudadanía se ha transformado en un desafío fundamental para acercar la ciencia a públicos no especializados. En este escenario, el bioquímico Gabriel León, mediante libros, charlas, medios de comunicación y plataformas digitales, ha buscado demostrar que la ciencia no es un conocimiento lejano o exclusivo de especialistas, sino que está presente en nuestra vida cotidiana y esencial para abordar también desafíos sociales, sanitarios y ambientales. Precisamente estamos con Gabriel León en este capítulo. Gabriel, bienvenido a Entre Columnas. Bueno, un placer estar contigo, poder conversar de estos temas tan interesantes que tú mencionabas. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, y comentamos un poco también de Gabriel. Él es bioquímico, doctor en biología celular y molecular, escritor y divulgador científico. Ha publicado cerca de una quincena de libros, varios de ellos están acá en la mesa de Entre Columnas, y esta divulgación también la ha llevado a un podcast, la ha llevado a los medios de comunicación, donde también realiza la divulgación científica. Ciencia Pop es uno de sus libros más conocidos y ahora está a punto de salir la versión Ciencia Pop 3, que vamos a estar conversando de eso también, donde hay distintas preguntas y se resuelven también algunas interrogantes sobre la ciencia en Chile y en el mundo. Bueno, Gabriel, partamos un poco conversando acerca de este trabajo que tú estás realizando de la divulgación científica. Ya van varios años desde que partiste haciendo esto. Yo recuerdo por ahí por el 2009, 2010 que ya estabas trabajando en esto de la divulgación científica, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, yo tuve inquietudes acerca de comunicar la ciencia desde muy temprano en mi carrera. Yo egresé del doctorado en 2006. Entre 2006 y 2008 estuve haciendo el postdoc. Y en ese periodo me empecé a interesar por hacer actividades de divulgación de manera más bien esporádica. Y cuando comencé ya mi carrera como académico formalmente, hacia el final del primer proyecto Fondesit que me gané, tuve un accidente, me corté el tendón de Aquiles jugando fútbol. Y en la recuperación del postoperatorio estaba muy aburrido y decidí escribir una novela policial. ¿Cómo crees que me fue con eso? Yo creo que no muy bien. Mal. No. Pésimo, horrible. No lo hemos visto en los escaparates de la Claro, librería. y no es algo que uno diga así como, es como, no sé. Y esa idea surgió porque tú dijiste... Me gustaba escribir. ¿Te gustaba escribir? Me gustaba mucho la novela negra. Ok. Y dije yo, bueno, voy a escribir una novela negra, ¿cierto? Y como tengo 2 meses en cama, qué mejor momento. Y es como que hubiera dicho, no sé, voy a pintar la Mona Lisa, una cosa así. Claro, porque me gusta pintar. Exactamente, no tiene ningún sentido. Pero ese fue el punto de inicio para decir, ok, tengo tiempo, muchas ganas de escribir. Tal vez puedo escribir otra cosa, no una novela policial, sino que podría hablar de ciencia.
Y ¿Y comencé... hasta qué página llegaste la No, novela cero, negra? cero, cero. Ni una palabra, ni una Ah, letra, fue la nada. idea nomás solamente. Me puse el computador encima de la... Yo creo que fueron los analgésicos que estaba tomando, que eran muy fuertes. Pucha, no me hablé de eso. Es una idea de... Pero es ridícula la idea. Pero me puse el computador encima. No alcancé a salir del puntero que te dice que falta algo. Claro. No pasé de una letra. En el procesador de texto que está ahí. Me quedé marcando. pensando ideas. Pero dije yo, pero de ciencia sí tengo ideas. Claro. Tal vez podría partir por eso, escribiendo historias de ciencia. Y así comencé, convaleciente de la cirugía, escribiendo historias de ciencia en el blog. Y yo dije, ¿sabes qué? La respuesta del público fue muy buena. O sea, esto empezaste a escribir y lo tiraste a un blog. A un blog. Y la gente le encantó, comentaban y qué sé yo, y me decían, sigue. Y yo tenía muchas ganas de seguir, así que dije, voy a escribir una historia al mes. Ese fue mi compromiso. Eso fue como tu meta. Voy a darle una continuidad y seguí así 6 años. Perfecto. Y un día... O sea, llegaste como al 2014. 2016. No, 2016. Ah, 2016. Y el 2016, en febrero, a las 3 de la mañana, un día me llega un mensaje por Facebook. Y dije, raro, ¿quién manda mensajes a las 3 de la mañana? A menos que sea de Europa, ¿no? No, yo dije, no, las ex pololas o los amigos borrachos. Claro. Y era alguien que me decía que era editor en una editorial. Chuta. Y que quería que hiciéramos un libro. La vida de los editores nocturna. Y yo dije, pero además yo dije, estas cosas no pasan. No, claro. Y dije, esto me quieren robar un riñón. O sea, esto es una estafa y me quieren juntar en alguna parte. No compraste por la obra y todo. Y me citó en una cafetería cerca del barrio de Las Tarrias. Y ahí conocí a Gonzalo Eltech, Ya, perfecto. novelista y escritor chileno, editor en Penguin Random House. Y él me dijo, Gabriel, acá tienes algo muy interesante, hagamos un libro. Y así nació Ciencia Pop. La Ciencia Pop. La Ciencia Pop. Que fue publicado en mayo del 2017. O sea, está llegando su 9º año de lanzamiento. Claro. Y ya un par de ediciones también, o sea, segundas ediciones. 14ª, 15ª reimpresión. O sea, imagínate, si me ha acuerdo que vendido tiene un montón. varias ediciones. Y esa fue la puerta de entrada a este mundo. La puerta oficial, porque el blog fue la puerta de entrada al mundo de la divulgación fuerte. Sí, claro. Pero este fue un producto que yo no esperaba porque yo nunca busqué escribir un libro. Esto fue algo que me pasó. Y por eso que tengo la sensación de que he tenido mucha suerte con respecto a la manera en que llegué a esta plataforma. ¿Ya? Partí con La Ciencia Pop. Al mes de publicado el libro me dijeron, Gabriel, vamos súper bien, hagamos 2 libros más. Mierda. Después de publicar el segundo libro, comenzamos con los libros para niños. También una invitación de la editorial. Y así fue como comencé con los libros, luego el podcast, radio, televisión, claro, se quedó diversificado. Igual en esa época yo recuerdo, Gabriel, que tú igual siempre eras un referente, un experto que comentaba distintas situaciones, sí, ¿cierto? Y redes sociales, sí. recurrían a ti como para tener una opinión respecto de distintas cosas, ¿no? Entonces, sí, era muy activo en redes sociales, en esa época Twitter X. Me salí después, de hecho, cuando se convirtió en X, el ambiente se puso muy turbio, Sí. pero llegué a tener más de 100.000 seguidores en Twitter, que llegó a ser muy entretenido, muy activo, con conversaciones súper interesantes. Y básicamente a partir de redes sociales, libros, blog, podcast, se fue construyendo un poco esta vida paralela a la academia, que en un momento, a partir del año 2018, se convirtió en mi vida, porque yo renuncié a la vida académica, cerré mi laboratorio en 2015 y me fui de la universidad en 2018. Y desde ese año me he dedicado exclusivamente y de manera independiente a la comunicación de la ciencia. Mira. ¿Y cómo nace esta inquietud tuya por la ciencia? ¿Fue desde niño? De niño. ¿De niño eras curioso? Yo creo que era tan curioso como cualquier niño de mi edad. Yo creo que la gran diferencia fue el entorno. Mi papá es técnico electrónico y en la casa había muchísimas herramientas. Claro. Había unos osciloscopios gigantes, me acuerdo, esos antiguos, y yo imaginaba que era un avión y me ponía una silla en la cabeza y piloteaba un avión invisible. Pero además había cautines, había herramientas, había destornilladores. Y como había destornilladores y había cosas que desarmaba cosas. Me regalaron un microscopio cuando era chico, locura, después un telescopio. Pero el momento clave que yo he podido revisar en mi biografía fue la revista Muy Interesante, que todavía circula, sí, que de repente publica cosas mías esotéricas, de ovni, cosas así, pero en esa época era referente de la comunicación científica. Y el año 88, 89, yo estaba en octavo, primero medio, leí un artículo sobre ingeniería genética y me voló la cabeza. Fue tan fuerte el impacto que yo me acuerdo que no hablaba de otra cosa. O sea,
un cabro chico de 13 años y hablaba de eso. Yo quiero ser ingeniero genético. Y yo pasé toda la media convencido de que iba a ser ingeniero genético. Y llegué a cuarto medio, di la prueba de aptitud académica en esa época. Y para mi sorpresa, la carrera de ingeniería genética no existe. Entonces yo me topé al final de ese viaje, Claro. que tenía un destino súper claro y el destino no existía. Claro. Te estabas preparando para algo Y yo dije, ¿qué hago? pañales todavía. Y un tío que era profesor me dice, ¿sabes, Gabriel? Lo más parecido en Chile es bioquímica. Esa es la puerta de entrada a todas estas cosas que te gustan. Así que estudié bioquímica y al tercer año entré a trabajar en un laboratorio de biología molecular. Y mi primer trabajo fue clonar un gen. Y yo ahí ya dije, pero esto es más maravilloso que le podría pasar a un ser humano. Yo quiero vivir aquí dentro del laboratorio. Y de verdad, vivía en el laboratorio, no salía de ahí. Yo llegaba a las 7 de la mañana, me iba a las 12 de la noche, jugaba todo el día haciendo experimentos, encontraba que era el mejor trabajo que uno podía tener en la vida. Así que para mí no fue difícil después decidir hacer un doctorado en biología molecular. Y lo que partió como un juego se convirtió en mi trabajo. Pero yo diría que la curiosidad infantil, la lectura y un entorno, yo creo que es súper importante también, un entorno que apoye. Eso no significa un entorno que conteste todas tus preguntas, ojo, yo creo que eso es súper importante. Muchos papás me dicen, Gabriel, mi hijo es súper preguntona, mi hija es súper preguntona, no tengo idea, ¿qué hago? ¿De dónde saco respuesta? Y yo le decía, no tienen que tener todas las respuestas. Lo que hay que tener es apoyo a la pregunta. Oye, qué interesante, ¿cómo se te ocurrió eso? Claro. Sigue haciendo preguntas. Mira, no sé, tratemos de preguntar, pero busquemos la respuesta. No es una exigencia saber. Muchos papás y mamás les pasa que quedan como que quedan atrapados en que la exigencia es la respuesta. Y no. Yo creo que lo que uno debería hacer es celebrar la pregunta, celebrar la habilidad de interesarse por el mundo y hacer una buena pregunta al respecto. Eso es interesante porque motiva a los niños a seguir preguntándose cosas, sí, o a buscar los caminos para encontrar la respuesta. Totalmente. Y yo creo que al final del día mi trabajo como comunicador científico se basa profundamente en eso. Mostrar que la ciencia es una actividad que nace del asombro del mundo. Tú ves algo que no entiendes y te asombras. Claro. Pero no te quedas solo ahí, porque del asombro vienen las preguntas. Y las preguntas son las que guían la investigación científica. Pero lo más importante es vivir dentro del mundo, profundamente consciente de lo que está ocurriendo. Lo que nos obliga, por cierto, en estos días, a bajar la pantallita que tenemos frente a la cabeza y mirar lo que hay. Y asombrarnos de lo que hay. Y hacernos preguntas con respecto a aquello. Y ese primer paso comienza en la infancia. ¿Y qué crees tú en este tiempo que has desarrollado la comunicación científica que ha sido lo más grato, lo que te ha generado mayor satisfacción? Yo creo que lejos de involucrarme con audiencias infantiles. Ya. Creo que ese trabajo ha sido tremendamente gratificante. Yo a esta altura, el otro día sacaba la cuenta, debo haber dado por lo menos 250 charlas en colegio, de Arica a Punta Arenas. Me pasó hace poco una experiencia súper bonita. Me invitaron los estudiantes de la Facultad de Química de la Católica, Facultad de Química y Farmacéutica de la Católica, a dar una charla inaugural. Del año académico. Del año académico. Y llego y se me acerca un estudiante y me dice, profesor, yo lo conocí hace 6 años. Yo estaba en el colegio todavía, en la enseñanza básica. Era una charla que usted... Ah, claro, puede haber estado en séptimo, octavo. En una charla que usted dio en una escuela pública en Coquimbito. Coquimbito es una localidad que está al interior de La Serena. Ya, ok. Y yo de esa charla me acuerdo perfecto. Porque me acuerdo que llegué, escuela pública, el escudo en amarillo o alado. Claro. La escuela completa tenía 40 estudiantes. Ah, ok. Era una escuela muy... 3 estudiantes en primero, 5 en segundo, muy chiquitita. Y me acuerdo que en esa escuela comenzó la idea de este libro. Porque me hicieron una de las preguntas más notables que me han hecho en la vida. Una niña me preguntó por qué la caca de su hermana era más hedionda que la de ella. Que es una pregunta notable, en el fondo, por qué los olores corporales del resto son distintos, son molestos y los míos no. Ah, ok. Y la pregunta es notable, y la mejor parte es que hay un montón de investigación científica al respecto. Y eso fue como, hagamos un libro de preguntas raras. Más las preguntas de mi hija, que ya me había dicho, papá, tú deberías escribir un libro sobre esto. Era como, hay algo acá. Ahí encajó. Y esa experiencia fue muy bonita porque después de eso me he encontrado con muchos jóvenes que me dicen, yo estoy estudiando una carrera científica por culpa tuya en el fondo. Porque tú esa me charla mostraste, los motivó. y esa charla que tuviste en mi colegio me hizo darme cuenta que la ciencia me gustaba y que había un camino, que había una forma de hacerlo, que no era algo raro.
Claro, que no en es algo tan como lejano, tan exactamente, distante, tan porque frío. conocí a alguien que lo hizo. Y esa experiencia ha sido tremendamente gratificante. Claro. Y además que divulgar la ciencia de manera amigable, como lo haces tú, me imagino que también es un motivador para las personas, porque generalmente se ve a la ciencia, como te decía yo, por algo distante, frío, Sí. muchos números, muchas cosas raras, y uno dice, qué Sí, complejo, yo creo que en ese y sentido, tú lo humanizas mucho. bueno, esa es la palabra. Yo creo que la clave, para mí al menos desde el punto de vista narrativo, ha sido, ok, la ciencia habitualmente se presenta como una línea del tiempo donde en algún momento a un señor barbón se le ocurrió algo brillante. Y no es así. Eh, los descubrimientos científicos no aparecen sencillamente, no se materializan en el vacío. Hay un trabajo de múltiples personas que además está condicionado por el contexto sociocultural, por la historia, por el momento histórico. Y por lo tanto, sacarle todo ese contexto implica que es más difícil entender cómo ocurrió lo que ocurrió. Y recuperar ese tipo de detalles, recuperar la historia detrás de la ciencia, ha sido un motor fundamental de mi trabajo narrativo. Cuando yo cuento historias de ciencia, me gusta posicionarlas en el tiempo. Estaba pasando esto, la gente creía este tipo de cosas, porque de lo contrario es imposible entenderlo. Es imposible sencillamente imaginar que la ciencia son conclusiones que emergen. No, hay un trabajo metódico, sistemático, hay errores, hay casualidades. Y esos episodios son los que narrativamente enriquecen a la ciencia. Al final del día, la ciencia es profundamente entretenida porque es una actividad humana. Y rehumanizar la ciencia implica que hay que usar el recurso narrativo de rescatar esos detalles que muchas veces la ciencia deja afuera porque son innecesarios. Porque si tú quieres publicar un artículo científico y dices, el primer autor de este estudio estaba muy contento ese día porque se había enamorado, el editor te va a decir, saque eso, pero no tiene ninguna relevancia. Y efectivamente, para el resultado científico, no es importante que estés enamorado o no, o que hayas comido algo muy rico el día anterior. Pero para cuando uno cuenta el hecho, puede ser súper relevante porque a lo mejor eso hizo que el primer autor del estudio tomara decisiones que no habría tomado en circunstancias distintas. Si yo no transmito esa idea, es imposible entender por qué las personas hacen lo que hacen. Y por eso rehumanizar la ciencia, para mí al menos, es el eje completo de mi trabajo, pero además me entrega los recursos narrativos, porque a las personas nos pasan cosas muy entretenidas a veces. Y por lo tanto rescatar esas historias y volver a adosarlas a la ciencia hacen que la ciencia sea mucho más humana. Y por lo tanto se convierten en un relato que es mucho más abrazable. Qué buena, Gabriel. Bueno, amigos, ustedes que nos están viendo, vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos de regreso. Somos más que una productora audiovisual. Trabajamos para contar las historias de nuestros clientes. Videos corporativos, eventos, streaming, podcast, contenido para redes y asesoría audiovisual. Todo para dar vida a tu mensaje. Acompañamos tu proyecto desde la idea inicial hasta el resultado final. B&B Comunicaciones. Contamos historias y la tuya ya está esperando. Bueno, y ya estamos de regreso junto a Gabriel León revisando cómo se va contando la ciencia y cómo se va humanizando la ciencia para acercarla también a la ciudadanía. ¿Qué crees tú, Gabriel, que pueden ser las claves para acercar la ciencia y para ir contando cosas que de repente pasan en una revista científica, en un laboratorio, y que eso llegue a la ciudadanía, que cale en la ciudadanía y que genere mucho interés? Porque a propósito de tus libros, sabemos que hay mucho interés por saber de la ciencia y por escuchar o leer estas historias que están detrás, estas anécdotas que están detrás del conocimiento científico. Yo creo que lo primero es que logremos hacer que las personas entiendan qué es la ciencia. Y es una discusión súper interesante porque tengo la sensación de que en general no se entiende bien lo que es. Habitualmente se confunde la ciencia con los productos de la ciencia. La cura de una enfermedad, un dispositivo nuevo, una tecnología, la innovación y qué sé yo. Pero esos son procesos que se encuentran al final de un camino habitualmente, que comienza con la ciencia. La ciencia como una manera de entender el mundo. Porque si yo no entiendo una enfermedad, difícilmente voy a poder generar una cura, a no ser que sea casualidad completa.
Pero la manera de diseñar de manera activa y racional un fármaco o un tratamiento parte por entender cómo esa enfermedad emerge. Y eso implica hacer preguntas, partir en el laboratorio investigando, tratar de entender. La ciencia es eso. La ciencia es una manera de pensar. Es una manera de entender el mundo. Y de esa comprensión del mundo pueden emerger después aplicaciones. Lo que te decía, cura enfermedades, tecnologías, dispositivos, lo que sea. Pero no puedes partir lo segundo sin antes haber hecho lo primero. En el fondo, la innovación y la tecnología no aparecen del aire. Requieren un sustrato. Y ese sustrato es la ciencia. Entonces, lo primero es entender a nivel general qué es la ciencia. Y en segundo lugar, entender cómo ocurre. Con preguntas que a veces parecen extrañas. Con preguntas que a lo mejor parecen desconectadas, que no tienen mucho que ver. Y en el camino se encuentran y permiten llegar a otro lugar distinto. Incluso un lugar que nadie estaba intentando llegar. Cuando uno revisa la historia de la ciencia, muchas veces él o la científica dijo, vamos para allá. Y resulta que en el camino llegaron allá. Y ese lugar era tanto mejor que el de allá. Y en ese ejercicio nadie podría decir, oye, pero no llegaron donde querían. Sí, pero llegamos a un lugar. Llegamos a un ¿cierto? lugar, se encontró algo. Se encontró algo. Y muchas veces la pregunta original se transforma en el camino. Y la ciencia también tiene eso. No es que uno diga, voy a hacer una vacuna contra tal enfermedad. Tal cual. ¿Sí? Y en el camino resulta que descubriste un tratamiento para la alopecia. No sé. ¿Está malo eso? No, de hecho así ocurre. Cuando uno revisa la historia de la ciencia, muchas veces ocurre así. Y en el camino, la mujer o el hombre que está haciendo ese experimento se da cuenta. Dice, aquí hay algo que es distinto a lo que yo quería, pero es interesante igual. Sigamos por acá. Entonces, tengo la sensación de que es importante que se entienda eso. Y de la mano con eso hay un dato que me parece muy interesante, que viene de la encuesta de percepción pública de la ciencia que hace el Ministerio de Ciencia. Ha hecho 2 encuestas, si no me equivoco. Le preguntan a las personas en esa encuesta si conocen algún lugar en Chile donde se haga investigación científica. Un detalle. La inmensa mayoría de la investigación científica en Chile se hace en las universidades. Más del 80%. Y estoy seguro que la gente conoce las universidades. Hay equipos de fútbol con nombres de universidades. Claro. Bueno, 3 por lo menos. Por lo menos 3. Cuando le preguntan a las personas si conocen algún lugar donde se hace investigación científica, el 80% dice que no. El 80% dice Oye, no. es heavy. Lo que quiere decir que las personas no tienen ni la más mínima idea de lo que ocurre dentro de las universidades. ¿Qué creen que ocurren? Se forman profesionales. O sea, los ven como lugares de educación. Alguien va a estudiar una carrera. Claro. Es que igual, pero tal vez, no hay Gabriel, investigación. Hay un tema ahí, Gabriel, que puede que conecte o no con esto que estamos conversando. Pero a partir del año 80, 81, cuando las universidades se liberalizan un poco para que no dejen de ser solo organismos del Estado, ¿cierto? Y cualquier persona pueda emprender, tener una universidad privada. Mucha gente entendió con el paso del tiempo que tú pagas por un servicio, hay una transacción económica solamente, y entonces yo te pago una cantidad y tú me das un conocimiento que es, no es ni siquiera científico, sino que es muy útil para algo que yo voy a hacer en el mercado. Y ese algo que yo hago en el mercado me va a generar un sueldo y tal vez te puedo pagar de vuelta en cuotas o qué sé yo, ¿no? Entonces hay toda una lógica ahí que está dando vuelta, Sí. que puede que sea un sustrato o que esté por debajo de esto. Y entonces la gente no entiende que la universidad tiene muchas otras más cosas que Sí, claro. entregar este servicio. Pero además habla de la opacidad De lo lejana que pueden estar las Exacto. universidades también. O sea, el Absolutamente. trabajo de vinculación con el medio de extensión de la universidad es Y para allá iba. Yo creo cierto, que ahí, porque yo siento que las universidades tienen muy poco presupuesto para ese ítem, ¿cierto? absolutamente. Yo creo que eso En la que tú estabas, algo hiciste en sí, extensión, claro, ¿cierto? había En un interés muy grande por hacer cosas. De hecho, yo creo que la Universidad de Andrés Bello fue pionera en ese sentido, en tener una institucionalidad, ¿cierto?, clara, con una política de comunicación. Claro. La Universidad de Chile, de hecho, que es referente en el tema, no hace tantos años que tiene una vicerrectoría de comunicaciones. Es relativamente nuevo en ¿cierto? todas las La Faría universidades. Serán fue, creo, la primera
o la segunda en ese cargo. Sí. Entonces no son tantos años. No, y de hecho, si tú lo piensas, recién desde abril del año pasado, vinculación con el medio es un área de acreditación obligatoria. Claro, Antes era voluntario. para acreditar a las Las universidades, universidades. Entonces, la calidad de la universidad. Entonces yo creo que hay algo que está pasando y que tiene que ver un poco con esto. Si las personas no entienden además dónde se hace ciencia en Chile, si no entienden la naturaleza de la ciencia, ¿por qué deberían apreciarla? Si no saben lo que están apreciando. Entonces tengo la sensación de que para conseguir eso tenemos que activamente explicar qué es la ciencia, porque es importante que un país como el nuestro haga ciencia, y en segundo lugar entender qué es esa ciencia. Claro que sí. Gabriel, ¿y qué crees tú que son los elementos que faltan para ir democratizando más la ciencia? Porque algunos elementos hemos esbozado en la conversación, pero ¿en dónde crees tú que hay que poner los énfasis? Hay varios. El primero tiene que ver con generar espacios. La generación de espacios ha cambiado radicalmente a partir del advenimiento de Internet y redes sociales, porque antiguamente la única manera de hacer algo así era en una radio Claro. o en un estudio de televisión. La radio chilena. Claro, entonces Solo noticias. hoy día la posibilidad de montar, ¿cierto?, un set como este, que es muy profesional, por cierto, pero no es un estudio de televisión. La barrera es distinta. O podcast, ¿cierto? Claro. La radio versus un podcast, un blog versus un periódico. Entonces, esa barrera ha ido como bajando. Y hemos visto también en redes sociales, en Instagram y en TikTok, personas que tienen interés en comunicar lo que hacen y van lentamente generando puntos donde la ciencia permea hacia la sociedad. Y digo permea como si hubiera una barrera, lo que es muy curioso porque no existe esa barrera. Tal vez la barrera es simbólica y es la barrera del lenguaje, del acceso, de las formas, de la manera de comunicar. Y también hay un trabajo que es narrativo, que es cómo yo, por ejemplo, le quito ese lenguaje que puede ser áspero a la ciencia y lo convierto en un lenguaje distinto, más accesible. Eso requiere herramientas, por cierto, y requiere formación. ¿Cuántas herramientas de comunicación le estamos entregando a las futuras científicas y científicos? Todavía son muy pocas. ¿Vale la pena? Probablemente no para todos, pero para un porcentaje de ellos sí, porque un porcentaje se va a dedicar a otra cosa distinta. Tengo la sensación de que lentamente estamos haciendo cosas para democratizar el acceso a la ciencia. Por ejemplo, incluir dentro de los proyectos Fondesit un ítem separado de dinero para que se haga divulgación científica o comunicación de la ciencia. En el caso de los proyectos Milenio, de los núcleos y de los institutos, hay proyectos para poder también comunicar lo que se hace. Lentamente se está entendiendo que la comunicación y divulgación de la ciencia es parte de la producción de conocimiento, están amarrando de alguna manera. Y por lo tanto no puedes hacer una sin la otra, en el caso de los investigadores, por ejemplo, y las investigadoras. Entonces se ha ido avanzando. Ciertamente queda espacio todavía, pero tengo la sensación de que la inercia inicial, esa que nos tenía como quietos, esa ya se rompe. Bueno, Gabriel, para ir cerrando también esta conversación que ha sido muy interesante, cuéntanos un poco acerca de lo último que estás trabajando, que entiendo que es la Ciencia Pop 3. Cuéntanos un poco de eso. Sí, la verdad es que la Ciencia Pop 3 fue lanzada hace ya un tiempo, y como escribo tan rápido, ya estamos en un nuevo lanzamiento. ¿Ya viene la Ciencia 4? No, ¿La Ciencia Pop 4? estoy ahora ¿Viene mismo, otro libro distinto? Estoy ahora mismo promocionando un libro que salió hace una semana, que se llama Teorías Conspirativas. La ciencia detrás de la creencia, esa es la bajada. Y es un libro en el que intentamos abordar las teorías conspirativas desde el punto de vista de la neurobiología, entender por qué al cerebro humano le gustan tanto esas explicaciones. No es un libro que intente burlarse de la gente que cree en teorías conspirativas, sino entender por qué eso ocurre de la mano de historias, algunas delirantes, de teorías conspirativas. Estoy, de hecho, justamente ahora en la fase promocional de ese libro, haciendo mucha prensa. De hecho, la semana que recién pasó de haber tenido, no sé, 10 entrevistas, estoy con actividades en librerías los días sábados. De hecho, hoy tengo más tarde otra actividad en una librería. Así que ha sido bien intenso el trabajo. Estoy muy contento. Estoy preparando, además, el siguiente libro. Estoy haciendo la investigación, que en este caso es bien compleja porque me tengo que meter en los archivos judiciales suecos. Estoy preparando un dossier para enviar a la justicia sueca para pedir antecedentes sobre un caso que involucra a una empresa chilena por un desastre socioecológico que ocurrió en Arica. Perfecto. ¿Eso más o menos en qué época fue? Eso fue en los 80, el año 84-85. Una empresa sueca le pagó a una empresa chilena para recibir 20.000 toneladas de desechos mineros. Y venían de Suecia. Venían de Suecia. Barco, me imagino. Suecia vino a Chile a botar su basura. Y esos desechos quedaron abandonados en Arica
y el Estado construyó viviendas sociales al lado. Y eso generó un desastre socioambiental, con niños que crecieron jugando en el cerro plomo, como le decían, que tenía plomo y arsénico. Y eso causó gravísimos daños cognitivos y básicamente le arruinó la vida a cientos de niños de Arica. Y hay un trabajo ahí de investigación que incluye juicios que se hicieron contra esa empresa en Arica, y esa información la tengo que recolectar para poder armar bien el panorama de ese aspecto. Todo el contexto De la historia. Así que Gabriel, y en ese sentido, este caso, que es muy heavy, ¿ha tenido alguna solución por parte del Estado de Chile? ¿Se ha ido mitigando eso? Lamentablemente el caso es bien antiguo, mediados de los 80. En Suecia al menos los 2 juicios fueron cerrados bajo la norma de prescripción. Claro, ha pasado mucho. Sin embargo, en ambos juicios queda claro que lo que ocurrió es que Suecia, una empresa sueca, vino a botar su basura tóxica a Chile. Hubo algún intento por reparación que fue menor. Se han hecho un par de documentales al respecto, pero en general la respuesta ha sido, yo diría, bastante débil, sobre todo porque ha pasado demasiado tiempo. Pero tengo la sensación de que el tiempo no puede ser una excusa cuando el daño es permanente. Eso evidentemente choca con lo que los sistemas judiciales hoy día permiten, porque efectivamente existe la prescripción, pero creo que hay algo que va más allá de lo judicial, que es como el deber moral. Y yo creo que hay probablemente una deuda, tanto del Estado sueco, de la empresa, por cierto, y del Estado chileno, con las personas que fueron afectadas. Gabriel, cerramos un poco con esto de estas teorías conspiranoicas, ¿no? Que es lo que está promocionando, sí, y lo que el libro que está, digamos, hoy día ahí como nuevo. Sí. También hay un rollo, no sé si de teorías conspiranoicas, pero sí de un ataque que ha recibido la ciencia, sí, en los últimos años por parte incluso de algunos presidentes, como el presidente de Estados Unidos, sí, el presidente de Argentina, sí, y una serie de personas también líderes de opinión, ¿cierto? Que de alguna forma, incluso el presidente de Chile ahí hizo una cosa como, vamos a decir, como indirecta, ¿no? Sí. De que la ciencia tal vez no es tan relevante, sí, de que la ciencia no da trabajo, sí, de que el calentamiento global es una lesera, y una serie de afirmaciones que son complejas y que cuestionan, sí, directamente a la ciencia y a veces sin ningún fundamento. Yo creo que es parte de un perfil autoritario en el que la visión del mundo que yo construí es la visión del mundo. Y cuando viene una actividad como la ciencia y te dice, ojo, puede que sea distinto, puede que la explicación venga por acá, esto también hay que analizarlo, no te gusta, porque contradice lo que tú dijiste que era. Entonces los perfiles más autoritarios no se sienten cómodos cerca de la ciencia. En Estados Unidos hemos llegado al extremo, claro, de que se han metido debajo de la alfombra estudios que no le han gustado a la administración de Trump. Los más relevantes son 3: seguridad y eficacia de vacunas COVID, seguridad y eficacia de vacunas contra herpes zóster y riesgos para la salud de consumo de alcohol. Esos 3 tipos de estudios fueron realizados por el gobierno federal de Estados Unidos, por la FDA, ambos con resultados favorables para las vacunas, negativos para el alcohol, y los 3 estudios escondidos debajo de la alfombra porque no le gustaron los resultados a la administración. Entonces efectivamente estamos llegando a un punto en que el autoritarismo está negando la realidad, lo que es tremendamente peligroso porque en el caso de la crisis climática, negar la realidad nos va a meter en un montón de problemas. Eso quiere decir que la comunidad científica debe estar alerta, y de hecho la respuesta en Chile fue masiva. Cuando se deslizó la idea de que la ciencia era irrelevante, la respuesta de la comunidad científica fue masiva. 20 y tantas sociedades científicas respondieron al unísono. Y cuando se deslizó que la crisis climática no tenía un rol o una cercanía muy grande con la actividad humana, la respuesta de la comunidad científica fue masiva. Entonces, creo que ese es el tipo de comunidad científica que necesitamos. Alerta, no anestesiada. Claro, y que esté activa. Profundamente conectada con la realidad y activa para responder cuando se deslizan estos ataques que pueden ser sutiles, pero que hay que levantar la voz, por cierto. Claro que sí. Bueno, Gabriel, muy agradecido que hayas estado con nosotros en Entre Columnas, y cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar, dónde está tu podcast, lo del último libro, etcétera. Tira ahí esos datos para que la gente se entere. Bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales, sobre todo en Instagram, como Gabo Tuitero, una herencia de la época de Twitter. De Twitter.
Pero si buscan Gabriel León en Google, me van a encontrar ahí. Yo estoy con un podcast también, La Ciencia Pop, que lo encuentran en todas las plataformas de podcast, La Ciencia Pop. Y por supuesto los libros están en todas las librerías, en las secciones de libros de supermercados, en formato digital. Los pueden comprar también online y también los encuentran a veces en la vereda. Muchas gracias, Gabriel, por haber estado encantado con nosotros en Entre Columnas. Y gracias a ustedes también por habernos estado siguiendo, escuchando y viendo acá en Entre Columnas, que realizamos cada vez que nos encontramos con alguien a conversar en este Centro Comunitario Mata Sur. Así es que muchas gracias y nos reencontramos en un próximo capítulo. Nos vemos.